Bueno, buenas tardes, queridos alumnos. Espero que estén todos bien, pasando bien esta semana, nuestra semana, que es la Semana de las Ciencias de la Educación, que ayer estuve participando de un conversatorio que hicieron los chicos del cuarto y creo que estuvieron presentes algunos de ustedes. Bueno, al que estuvo presente le felicito porque fue un maravilloso tema. Ojalá todos, padres, tíos, abuelos, docentes, directores, sean como esa maestra. Así es como se debe ser. Y bueno, haciendo honor al tema, entonces hoy vamos a ver la acción orientadora del maestro profesor, que es el que ejecuta todas las cosas, ¿verdad? El maestro profesor viene junto al orientador o el psicólogo educacional y le dice, mira, este chico tiene tal o cual problema, yo quiero saber por qué le pasa y qué es lo que podemos hacer por él. Y entonces él entregará al docente luego de hacer una buena investigación, un estudio de caso completísimo, vas entonces a entregar esos resultados al psicólogo, al orientador, al maestro, profesor, perdón, a pesar de que todos son maestros. Si no, no son tanto, pero profesor se le dice, ¿verdad?, al de la secundaria y al universitario. Lo importante es la actitud de ese profesor, maestro y profesor. Bueno, el maestro profesor como orientador. El niño requiere de orientaciones desde que nace y esta necesidad se torna más perentoria cuando ingresa a la escuela y luego después cuando sale de la escuela ingresa al mundo laboral y al mundo personal donde él debe llegar a ser alguien considerado con roles y estatus. ¿Se acuerdan ustedes del año pasado de la parte de psicología social, roles y estatus? ¿Sí? Entonces, la orientación y la educación se encuentran estrechamente ligadas y su propósito principal es construir la personalidad del estudiante lo más integrada posible, es decir, que le sea útil, que sea una estructura firme a partir del cual él pueda adaptarse sin alienarse a las circunstancias que le rodean. Entonces, esto se hace, dice, lo más integrado posible sobre la base de que la naturaleza y la experiencia han proporcionado al individuo. Es decir, aquello que traemos con nosotros, que en algunos psicólogos lo llaman el temperamento, que viene con los genes y que puede ser pulido por la educación. Por eso dice, la experiencia proporciona. Mucho de lo que traemos, luego la experiencia nos va enseñando y va puliendo esas características de manera que esas sean útiles para que la persona pase bien en este mundo o en esta dimensión, como se dice también. Bueno, desde la realidad educativa de nuestro país es imposible que cada institución cuente con un servicio especializado de orientación. Por lo tanto, no existe otra alternativa para el docente que asumir cada vez con más conciencia esta delicada función. Bueno, por las condiciones, y no podemos decir económicas, sino sociales de este país, no existe la posibilidad de que cada institución cuente con su equipo o su gabinete psicopedagógico o orientador psicopedagógica, perdón. Pero tenemos la opción de que la mayoría de las supervisiones existe un equipo técnico de orientación y ese es al que los docentes pueden acudir para tener esa información. Pero otra vez queda en su mano las actitudes que él va a tomar para ayudar a sus alumnos. ¿Sí? Por eso es que es delicada función. En la actualidad, con la reforma educativa, la labor del docente se encuentra impregnada en los componentes transversales del programa. Y ustedes que probablemente estén más al tanto de lo que es la enseñanza, todo esto de los transversales, etcétera, elaborado sobre la base de las motivaciones
personales y grupales de los estudiantes, así como de sus características personales y del medio en que se desenvuelve. Entonces, esa motivación personal y grupal es muy importante que la maneje el profesor, porque él es el que conoce a sus alumnos y él puede hacer una hipótesis de por qué le sucede tal o cual cosa o por qué tiene tal o cual reacción, y luego él se lo explica al docente y juntos buscan actitudes que favorezcan la autorrealización, el autoconcepto, la autoestima del estudiante, ¿sí? Al comienzo del año escolar, el educador proyectará su trabajo de acuerdo con las instrucciones y normas de la institución a la que pertenece, adecuando el programa curricular de orientación acorde al diagnóstico evaluativo. Ustedes conocen perfectamente que la evaluación que se hace al inicio es evaluación formativa. La evaluación que se hace con los exámenes parciales son la evaluación sumativa, ¿verdad? Y la primera, perdón, me equivoqué, la primera es la evaluación diagnóstica para ver cómo están nuestros alumnos en las distintas materias. Eso también lo puede hacer el orientador si es que quiere ayudar, ¿verdad? Entonces, por eso, y va a proyectar, va a hacer su planificación de su actividad anual de acuerdo a las dos cosas, instrucciones y normas del colegio en el que enseña o escuela en el que enseña, y adecua también el programa curricular acorde al diagnóstico evaluativo. Es decir, va a tratar de saber cuáles son las necesidades de su grado o de su curso y a partir de eso va a hacer su plan, sobre todo su plan semestral o algo así. No sé cómo piden en las instituciones donde están. Entonces, de allí es que se deriva la función orientadora del docente. El educador debe aprovechar las actividades curriculares para la orientación de sus alumnos. Por su función, es el profesional que permanece más tiempo en contacto con los estudiantes, lo que le permite observar su comportamiento y obtener informaciones muy valiosas. Además, puede elegir los momentos más adecuados para orientarlos y estimular su desarrollo. Es decir, yo he visto que en el colegio de mi nieto, por ejemplo, cada día dos profesores de materias y un tutor, ellos hacían la observación, estaban ahí en el recreo donde estaban los chicos y ellos ahí observaban y veían también cómo se comportaban sus tutoriados, ¿verdad? En el recreo, porque en clases ya porque el tutor era así como el orientador del grado, pero le llaman profesor guía, esa es la palabra, profesor guía. Es el que está más en contacto con ellos, ¿verdad? Y ellos cuando tienen dificultades también acuden a los profesores. Me tocó vivir el caso de una niña que me pedía para el recreo, porque yo me iba con mi nieta y me pedía para el recreo y después me contó la profesora guía que le había pedido ella que no le cuente a sus padres que ella pedía esa ayuda porque que le iban a retar. Entonces la profesora guía empezó a interesarse de qué es lo que pasaba en su familia porque esa niña hacía eso, ¿verdad? Me olvidé de traer o mi mamá no me dio, esas eran las excusas, ¿verdad? Y bueno, es un poco así para ir conociendo. Y es el profesor guía, como tiene ese colegio, supongo que tienen la mayoría, ¿verdad? Pero no sabemos. Esto hace que se considere la labor del educador o del docente como fundamental. Fundamental. Por eso que los padres tenemos que andar bien con los profes, con todos los profes, no solamente con la profesora guía. El enseñar en la clase se considera inseparable de la orientación. El docente orienta tanto como enseña. Lo dijo Gordon Allport en 1969 y ahí está la referencia también. Gordon Allport, si ustedes se acuerdan, fueron los precursores
de la psicología humanista, y también fueron los que hablaron mucho de la parte de la motivación. O sea que todos somos un poco orientadores de nuestros alumnos. Esto no quiere decir que el maestro o profesor deba ser un especialista en orientación. Su función orientadora la debe cumplir dentro de los límites de su función docente. Y cuando se le presenta alguna situación que requiera de una mayor especialización, deberá recurrir a instituciones o a los profesionales correspondientes. Recordando un poco que cada supervisión debe tener sus profesionales correspondientes y que debe dar esa asistencia. Todo educador debe recibir como parte de su formación la preparación necesaria para cumplir con esta responsabilidad. Además, debe tener una actitud abierta, ser comprensivo o comprensiva para aceptar a todos los estudiantes sin discriminación alguna, como le dije, como la maestra Cholkie, creo que era. Aun cuando no esté de acuerdo con su comportamiento, o sea, aunque yo no esté de acuerdo con el comportamiento de un joven o de una joven, yo tengo que aceptarlos como iguales, sin discriminación. O sea, no, por ejemplo, no porque él es bruto cuando habla, yo no puedo dejar de aceptarlo y de comprenderlo. Tengo que atender. Actitud abierta, ser comprensivo para aceptar a todos los estudiantes sin discriminación alguna, aun cuando no esté de acuerdo con su comportamiento. Poseer estabilidad emocional y habilidad para manejar relaciones interpersonales, así como para prever y resolver conflictos. O sea, debe tener así un poco un juego de cintura, ser un poco diplomático, ¿verdad? Para poder manejar las relaciones interpersonales. Y la estabilidad emocional, ni qué decir, ¿verdad? Porque un alumno me dice una palabra que yo considero que es fea y me pongo a gritarle, por supuesto, estabilidad emocional no tengo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos siguiendo un poco. Entonces, las funciones del docente en la orientación, las funciones orientadoras del docente son las siguientes. Y las podemos resumir dice, el libro Orientación Educativa de María Teresa Pereira, página 56. Son las de planificar y realizar actividades que estimulen el desarrollo integral de sus alumnos sin centrarse solo en el plano intelectual. El plano intelectual déjenlo para las materias. Y ustedes céntrense sobre todo en la parte personal, trabajo en equipo y temas de interés que pueden ustedes utilizar en la hora de orientación o en la hora de desarrollo interpersonal. Ofrecer actividades y experiencias que permitan a los alumnos autoconocerse y autoevaluarse, donde ellos sobre todo se demuestren a sí mismos de que ellos pueden. Propiciar en los estudiantes la clarificación y la construcción de su propia escala de valores, que ellos sientan y puedan establecer, que ellos tengan en claro valores que guíen su vida. Ofrecer oportunidades para aprender y ejercitar el proceso de toma de decisiones. Se puede trabajar, por ejemplo, sobre los diferentes temas a través del estudio de caso, ¿verdad? Ponen ustedes a consideración de sus alumnos y le hacen trabajar en grupo y le dicen, ¿verdad?, que ellos deben dar una solución y ellos deben tomar una decisión. Se puede quedar con que no sé qué será, puede ser, no. Una decisión tiene que tomar cada pequeño grupo que trabaje sobre el mismo tema. Y luego entonces se ven los pros y contras de cada decisión. Recopilar información sobre el alumno. Bueno, eso sabemos que uno de los servicios básicos de la orientación, recopilar la información completa sobre el alumno. Siguiente, estimular el juicio crítico y el desarrollo de la autoestima en los alumnos. Es decir, debemos permitirle la crítica constructiva, ya sea al trabajo del compañero, a nuestro trabajo o el trabajo de él mismo. Debe ser capaz de ver cuáles son los puntos débiles de su trabajo y del mismo y puedan
tomar una decisión y entonces eso aumente o mejore su autoestima porque lo que él ha decidido ha sido bueno. Es bueno, conveniente y factible. ¿Verdad? Remitir al orientador u otros especialistas e instituciones a aquellos estudiantes que necesitan valoración y tratamiento especial. Son casos muy raros. Antes, cualquier problema, sobre todo en la lectura y escritura comprensiva, eran enviados a la Escuela de Recuperación Pedagógica Máximo Arellano, dentro del tema público. Hoy día, no sé si eso funciona, pero se está tratando a través de las adecuaciones curriculares o en casos especiales, la maestra sombra, en la adecuación curricular, todo eso que se ve para eso. Y los casos extremos sí son enviados a instituciones especializadas. O sea, digamos, un chico síndrome de Down y de deficiencia media, por ejemplo, él necesita un apoyo especial, o sea que puede ser a la par del colegio, él reciba una asistencia en una institución especializada para niños con síndrome de Down, y sobre todo si es media o profunda, porque la deficiencia leve no tiene generalmente dificultades. Además, el síndrome de Down es un chico muy sociable, muy educable, entonces es el que más se adapta a las circunstancias. Siguiente es adaptar las técnicas didácticas para satisfacer necesidades específicas de los alumnos. Bueno, sería un poco la adecuación curricular o quizás actividades más dinámicas, más experienciales que solamente la lectura comprensiva y opinar, etcétera, por ejemplo. Algo que se haga con las manos, por ejemplo. Sentir ese trabajo. Aprovechar los recursos de la institución y de la comunidad en beneficio de sus alumnos. Si hubiere en la comunidad atención específica para tal o cual tema, entonces pueda aprovecharse ese en beneficio de los estudiantes. Y por último, ofrecer la información que requieren los estudiantes, sus padres o encargados y los especialistas que los atienden. Que requieran los estudiantes es prioritario. En segundo lugar, padres y encargados. Y los especialistas que los atienden, que son ya para los casos especiales. Pero todos tienen importancia. El rol orientador del profesor. Bueno, ese era el maestro. Acá nos hace diferente del profesor. Suponemos que lo que nos quiere decir es que primero y segundo ciclo y educación inicial entrarían para el maestro. Tercer ciclo y educación media quedaría a cargo del profesor o de los profesores. Porque si se acuerdan, hasta el sexto grado sigue siendo un solo profesor cabeza, ¿verdad? Y algunos especialistas, por ejemplo, el de música, educación física y así, hoy día de repente se dan por áreas, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que todos atiendan y que entiendan. El rol orientador del profesor, entonces, primero es descubrir diferencias en los alumnos. Es capaz de descubrir diferencias en los alumnos. Sabemos que no todos los estudiantes son iguales, por eso están las diferencias individuales. Tenemos un programa que es igual para todos. ¿Por qué? Porque se busca la democratización de la educación. Es decir, que la oportunidad de aprender a leer, escribir, hacer cuentas y entender lo que leemos es básico y para todos, le tiene que alcanzar a todos. Ahora, ¿cómo aprende cada alumno? ¿Cuáles son sus habilidades especiales? Eso es descubrir sus diferencias y tenerlas en cuenta. 2, utiliza la información confidencial, única y exclusivamente con fines profesionales. El docente o el profesor no puede dar ninguna información que se refiera a la personalidad si no es con fines profesionales, sobre todo si es confidencial, porque nosotros psicólogos cuando aplicamos un test o hacemos una entrevista con un alumno, le pedimos que él sea sincero y le decimos que todo lo que nos diga queda entre él y yo, o sea, el profesional y el estudiante. Solamente en caso de que peligre su vida o la de otras personas a su alrededor, esa información puede ser dada a otros, pero también exclusivamente profesional.
Tercero, utiliza el conocimiento que adquiere sobre el alumno en la planificación de la enseñanza, porque hay formas de saber a nivel de grupo cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, y entonces a partir de ahí planifica la enseñanza. Si la mayoría, el 80, casi el 90% del grado, lee y escribe y comprende lo que lee y escribe, entonces no necesitamos hacer énfasis sobre esa parte, sino ponerle ejercicios ya donde apliquen el juicio crítico y puedan ellos trabajar. Cuarto, identifica alumnos con necesidades especiales y los refiere al especialista. Bueno, esta parte, hoy día sabemos que la escuela es inclusiva y tenemos toda una dirección de educación inclusiva en el Ministerio de Educación. Entonces tenemos que primero quizás recurrir al especialista, o sea, al psicólogo educacional y llevarlos de acuerdo a eso, ir a los especialistas otra vez. Porque gracias a Dios también hoy día hay mucha diversificación, o sea, hay mucha gente que se dedica y se especializa en un tipo de niños, entonces trabaja mejor con esto. Conoce y utiliza los recursos disponibles en la escuela y en la comunidad, o sea, si hay un colega que aunque sea que no ejerza de psicólogo educacional o de orientador, puede ayudar, entonces pedirle ayuda, ¿verdad? Ayuda a identificar y analizar las causas del fracaso escolar. Utiliza métodos preventivos y correctivos dentro del salón de clase. ¿Cuáles serían los métodos preventivos? Y hacer un buen repaso de la ortografía, los grafemas, fonemas, la entonación cuando lee. Entonces va a prever cualquier fracaso escolar. Porque si el niño lee con claridad y entiende lo que lee, probablemente no va a tener fracaso escolar. Y también en el tema de hacer cuentas, o sea, la lógica matemática, que no es nada de tenerle miedo, es solo pensar con lógica, con números y con palabras. Bueno, ayuda a obtener, organizar y divulgar información sobre oportunidades educativas y ocupacionales, porque sobre todo en la parte de los bachilleratos y ya al finalizar el bachillerato, es importante. Los bachilleratos son importantes porque ya son como un camino más específico donde vas dando aquellas cosas que se van a referir o se refieren más a lo que vos estás pensando que te conviene como carrera, ¿verdad? Como profesión de vida, porque en ese no hay divorcio, queridos. O sea, puede haber, ¿verdad? Pero cuesta mucho, porque yo he conocido casos de gente que hizo los 6 años o 7 años de la universidad y después, porque su papá o su mamá le obligaba, después recibió el título, entregó a su mamá y se dedicó a estudiar lo que a él le gustaba. Pero ¿qué pasó ahí? El padre, por exigente, lo que consiguió fue que él rechace y que lo que haya hecho solamente para cumplir con él. No es bueno, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que los chicos tengan esas oportunidades educativas y ocupacionales a nivel de bachillerato, de tercer ciclo ya. Y luego a nivel de bachillerato nuevamente, pero ya sobre las universidades y instituciones formadoras de, ¿cómo se dice? Técnicos de mando superior, técnico superior, que hay en las universidades, por ejemplo, en la Católica, en la carrera de arquitectura, hay técnico superior maquetista y técnico superior cálculo de, como eso que es la base de las construcciones, bueno, eso, cálculo, sí, serían cimientos, no me acuerdo el nombre, pero así son técnicos y que pueden ser después los auxiliares del arquitecto, que va a ser un buen auxiliar porque sabe ya lo que es. Bueno, ayuda al alumno a autoevaluarse en relación al programa de estudio, ¿sí? Porque sabemos que hay jóvenes o niños inclusive que estudian de un modo equivocado. Desde la más simple técnica de subrayar la frase principal, o sea, la idea primarias y secundarias, ¿verdad? La idea principal y idea secundaria. Todas esas cosas es muy importante que el estudiante maneje bien. Entonces no necesita estar leyendo como lorito un texto
y después no se acuerda nada. Entonces, a cada cosa del programa, bueno, parece que me fui al otro lado, pero no importa, al programa de estudio. Sabemos que quien más, quien menos, ni en la universidad le mira a su programa de estudio de cada materia. Sinceramente, ¿cuántos de ustedes han mirado el programa de estudio de orientación educacional, de orientación educacional 1, ¿verdad? 10º, recalca en forma objetiva las implicancias educativas y ocupacionales de las asignaturas que enseña. Eso también es una forma de motivar al alumno. Hacer, por ejemplo, la pregunta, bueno, ¿ustedes qué piensan seguir? Sea 7º grado, 8º, 9º, sea desde el preescolar ya le pueden preguntar. Porque en preescolar se dan las profesiones. No sé si se acuerdan, sobre todo cerca del 1 de mayo, se dan en el programa las profesiones y oficios. Entonces, por eso es importante que ustedes les vayan mostrando para qué les va a servir esa materia que dan con ellos. Inclusive la más argel de todas, digamos álgebra, por ejemplo, tiene también su utilización. Y bueno, aquellos que les guste, por ejemplo, las carreras, la lotería, esas cosas, álgebra le va a enseñar a calcular las probabilidades de ganar esa, ¿cómo se dice? Esa carrera, por ejemplo, o esa lotería. Bueno, eso la verdad que no es muy bueno lo que dije, pero sirve. 11. Ofrece a los alumnos oportunidades para analizar y discutir en grupo necesidades comunes, como la formación cívico-social, por ejemplo, los chicos que hacen la votación, a ver si, y que respetan todas las normas punto por punto, y ellos hacen su votación, ahora deben hacer seguramente para las municipales. El desarrollo del sentido de convivencia, cuando hay grupos que no se llevan bien, que se pelean mucho, hay grupitos o grupismo, como le dicen. Entonces, mostrarles la conveniencia de trabajar o convivir en buenas relaciones. Creatividad, la capacidad de resolver situaciones, problemas. Así de simple. Aunque sea la decisión que voy a tomar ahora, tengo medio ganas de merendar, pero no sé si me levanto o si le pido a fulanita que me haga. Esa decisión, ahí ya necesito creatividad. Porque si le quiere pedir a alguien que le haga, le va a tener que pedir con cariño. Porque si no, probablemente no le hace, ¿verdad? Responsabilidad. Lo que yo hago, yo soy responsable de lo que hago. Si me equivoco, yo soy responsable, yo tengo que asumir y tengo que reparar si puedo. Si dije algo mal, si dije algo que le dolía a alguien, tengo que reparar, tengo que pedir disculpas o explicar que no es cierto lo que dije, si me equivoqué. Así como la oportunidad para descubrir sus potencialidades. Hay cosas que yo sé hacer y bueno, esas cosas voy a ir descubriéndolas. Antes yo sabía dibujar muy bien, por ejemplo. E inclusive cuando estaba desatenta, porque no estaba atendiendo al profesor, estaba dibujando en la clase. Pero como era calladita, no se daban cuenta los profesores. Bueno, eso no se hace. Y por último, evalúa periódicamente su labor. Es decir, va buscando, va viendo qué es lo que me salió bien. Sí, tiene que hacer también su evaluación o su monitoreo, ¿verdad? Y para no repetir errores. Sobre todo para eso, porque de qué nos sirve repetir errores. No está bien. Y por último tenemos el rol orientador del director, porque el orientador también tiene que ser una persona que contribuye al programa o a lo que es la orientación. En las instituciones con visión perspectiva del siglo existe una correlación casi perfecta entre la fuerza y actitud del director y el desempeño dentro del establecimiento escolar. Sabemos bien los tipos de liderazgo, cómo influyen al buen desarrollo de la actividad escolar y cómo no. Los directores autoritarios, que son los que dicen, yo digo lo que se va a hacer, yo digo tal cosa, ya el yo lo ya es autoritario de principio. Entonces, no es conveniente. Tampoco el director que véanse ustedes, el laissez-faire, ¿eh? O indiferente que le llaman también algunos autores. A él no le importa nada, entonces la institución anda a la deriva y los profesores también.
Y por último, el que sí debería ser es la forma de gobierno democrática, donde él da participación a los docentes, a los alumnos, los estudiantes y a los padres, pero todo dentro de su debida normativa, ¿sí? El director o directora gerencia el programa de orientación que más se adecue a las características de la institución y determina las principales acciones con los miembros del equipo técnico y el profesorado. Es decir, es un consejo, digamos, prácticamente donde la cabeza es el director, pero les hace trabajar y pensar a todos para que todo funcione bien. Facilita la actualización y capacitación permanente del personal educativo. Tiene que promover. Y aquel docente que más se dedica y que trabaja así como se dedica a estudiar y capacitarse, debe tener su premio. A lo mejor no podemos dar, pero hay, existen por título universitario, por maestría, título de posgrado. O sea, a mí me pasó algo horrible en relación a esto. Había sido que hacía 3 años que ya había salido mi, como se dice, mi bonificación por título de posgrado y yo no cobraba. Y después de la revolución del 89, aparecieron todas las bonificaciones que correspondían por antigüedad y no sé cuántas cosas aparecieron. Parece que se fueron otra vez después. Pero por lo menos cuando eso sí hubo. Evita que los técnicos de orientación se identifiquen con las tareas administrativas o aplicación de medidas disciplinarias. Jamás, jamás el buen director y buen docente no se ocupa de las tareas administrativas, salvo aquellas que sean propias de su materia, o la aplicación de medidas disciplinarias. El docente, el director orientador, o sea, no permite que sean los que apliquen sanciones, porque él tiene que buscar el autodesarrollo y la buena autoestima del estudiante. Entonces no puede estar castigando todo el tiempo. Tiene suficiente confianza para asignar tareas a los docentes y requerirles informaciones de la misma, informes de las mismas. Es decir, él tiene que tener suficiente confianza en sus docentes para darle tal o cual tarea y pedirle informes sobre lo realizado. Tiene que estar dispuesto a trabajar eficientemente para alcanzar las metas principales, sobre todo el trabajo en equipo. Ese es el camino más fácil para eso. Sabe idear estrategias para trabajar con las personas o grupos en torno y a través de ellos. Esa es la parte. O sea, generalmente el director tiene que ser el que hace la negociación de conflictos. Es el que tiene que ser el Salomón para tomar la mejor decisión. Como persona de mayor influencia para el éxito del currículum escolar, necesita ser capaz de. Y ahí son las cosas que el que quiere ser director, sobre todo, debería tener. Ser capaz de comunicarse positivamente, sin retarle, sin ofender, sin humillar al docente ni a los estudiantes. Tiene que haber aprendido a respetar al docente, a los alumnos y a los padres y madres. Como decía mi hijo, padres y madres, luego pronunciaba la R como no sé qué. Y bueno, haber aprendido a respetar. Cada uno tiene su dignidad y debe respetarse. Tener mucha energía y mucho entusiasmo. Tener ganas de conseguir las cosas, hacer las cosas. Y por último, comprender los problemas de la institución generando estrategias para abordarlos. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Cómo puedo hacer para que esto? Ese tema del cuidado de la institución. Ese es un tema que el director debe saber gerenciar, porque no puede ser que, no sé, los 3 meses de vacaciones, que no son 3 meses, es un mes nomás, se quede la institución a merced de, no sé, del latrocinio de las personas que hacen daño así, roban las cosas. Siempre tiene que haber, no sé, un grupo de profesores que venga o que el personal administrativo haga guardia. Es decir, que tenga un cuidado a esa institución. Al fin y al cabo es donde ustedes trabajan, ¿verdad? Las funciones entonces del director son las siguientes.
Contribuir con su comprensión y estímulo a que el personal de la institución vea la estrecha relación que existe entre las finalidades de la educación y las finalidades de la orientación como parte integrante del sistema educativo. Estudiar con los miembros del equipo técnico el programa de orientación que más se adecua a las características de la institución y determinar las principales acciones a desarrollar. En este sentido, yo trabajé bueno, a nivel del Ministerio de la Dirección de Orientación, teníamos nuestra planificación anual, mensual, teníamos nuestro informe de evaluación, es decir, mucho más pesado, ¿verdad? Pero facilita mucho, porque vos sabés ya los datos que vos tenés que tener para tu informe mensual. Entonces, es así. Pero cuando trabajé en una institución privada, yo hacía mi planificación y sometía a la consideración de los docentes y el director. Les pedía una reunión y les explicaba cuáles eran mis tareas y las acciones que yo proponía realizar, ya con ellos y otras sin ellos, ¿verdad? Entonces, ellos me decían, no, no, profe, no se puede hacer. O ¿por qué, profesor, no hace esto, aquello? Bueno, así íbamos organizando y determinando las principales acciones a desarrollar. El tercero, facilitar hasta donde sea posible flexibilidad en programas, horario y otros aspectos curriculares a fin de favorecer las actividades de orientación. Porque no se olviden que es transversal a todos los currículum por grado y a todas las materias. Entonces depende mucho de eso que nos den así. 1 hora, 2 horas para la hora de orientación, para la aplicación de los test y así sucesivamente. Brindar apoyo para el mejoramiento físico, equipos y materiales necesarios para la realización efectiva de los programas de orientación. A veces no, hay instituciones, hay directores así que de repente son muy rígidos o reacios. Entonces, tipo que no se le puede pedir esto, no se puede hacer aquello. Se pueden hacer actividades, no sé, para conseguir la pintura para la escuela, porque que sí se puede, se puede. Los chicos de orientación, de la católica tienen una materia que se llama prácticas de intervención. La primera es intervención en psicología laboral, que tienen que practicar en instituciones. La segunda es de psicología educacional. Y yo me acuerdo que hubieron varios años en que había tanta necesidad en la escuela que si primero no se conseguía la estructura, la infraestructura, no se iba a poder hacer nada. O sea, no tenían ni dónde sentarse los chicos. Entonces, se organizaron entre los padres, los chicos, consiguieron carpinteros que los ayudaran, consiguieron que les regalen pinturas y pintaron todas las aulas, adornaron las aulas. Hicieron cosas maravillosas sin necesitar utilizar dinero o esperar a que el ministerio o el gobierno den nada. ¿Qué no se puede esperar de ellos? Pues, a lo mejor si alguna vez se consigue que devuelvan el dinero, está bien, pero generalmente cuando se organizan se puede conseguir donaciones. Bueno, lograr que los padres reciban orientación sobre los programas educativos y los servicios que brinda la institución también es algo muy importante. Y por último, evaluar periódicamente con el equipo técnico los programas y proyectos e introducir los cambios que deriven de esta evaluación. Por eso es interesante e importante el monitoreo. Cada mes ya, bueno, yo me propuse realizar estas actividades en este mes de septiembre. Bueno, pude realizar estas y no pude realizar estas otras. ¿Qué posibilidades tengo o cómo haría para realizar las otras? Introducir los cambios que sean necesarios. Bueno, no pude, tenía 45 minutos y no pude terminar. Entonces tengo que pedir o ver la forma de conseguir esos 20 minutos más, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces se refiere a todo eso y estas son las funciones del director. Hasta aquí entonces esta parte y de nuevo felicitarles por la Semana de las Ciencias de la Educación, de todos los programas que estén proyectando se realicen, salgan todo bien. Y ya, muchas gracias entonces.